al andén, que no atropellen tu primo. Súbete al andén, que no atropellen tu primo. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Esto es El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes. Es un gusto acompañarlos esta noche. No tenemos hoy a nuestra Camila Carvajal, a quien de paso felicitamos porque se graduó. Es la razón por la que no está este viernes y este fin de semana en esta transmisión del Andén, pero le enviamos una felicitación y un abrazo a ustedes. Es un gusto acompañarlos. Mi nombre es María Camila Roa y vamos a estar hoy hablando de un Andén ya decembrino. Empezaron las novenas, ya está muy cerca la Navidad, se acabó la legislatura, no hay sesiones extras, o por lo menos es la recomendación del ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que hace un balance absolutamente positivo. Dice que hay que reconocerlo, que el gobierno ve un gran avance en todas sus iniciativas y sus apuestas muy ambiciosas, como la reforma a la salud, que va para su trámite en el Senado. Tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, y también la reforma a la educación, que pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes. Se alcanzó a salvar. También avanzó un poco la reforma laboral, cuyo primer debate se tenía que cumplir para alcanzar a ser tramitada desde febrero próximo. Sí, señores, es febrero, porque a partir de este año 2024, el próximo año, ya los congresistas tienen 2 meses menos de vacaciones. Entonces ya no regresan a las sesiones en marzo, como era habitualmente en la historia del Congreso colombiano, sino que ahora será a partir de febrero. El ministro dice entonces que el único punto negro en esa lista, en esa agenda legislativa del gobierno, es el tema de hoy, el hundimiento del acto legislativo que buscaba reglamentar la comercialización, el uso de cannabis para uso adulto. Fue una victoria para la oposición, que pues celebraron como si hubiera sido, no sé, la elección de un presidente del Senado, pero fue el hundimiento, el archivo por cuenta de Karina Espinosa, una congresista liberal. Este proyecto es del Seno Liberal y también su hundimiento nace del mismo Seno Liberal, una proposición de archivo aprobada con 46 votos contra 40. Y vamos a hablar de esto porque se dio en un timing que para muchos es una torpeza del gobierno. Justo 2 días antes, el presidente Gustavo Petro había derogado el decreto 1844 que había puesto en marcha en 2018 el expresidente Iván Duque, que tenía que ver con toda la reglamentación del procedimiento policial en lo que tiene que ver con esa prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Un tema que puso en la orden del día una preocupación de padres de familia, que hemos escuchado aquí en Blue Radio, en Noticias Caracol durante los últimos días, pero que también puso sobre la mesa esa necesidad de tratar a la persona consumidora en Colombia. Se dieron estos 2 hechos y dice Juan Carlos Lozada, el congresista representante a la Cámara Liberal, que ese acto del gobierno, esa decisión justo 2 días antes, fue lo que cobró este proyecto de ley, este acto legislativo que no es para menos, no es menor mencionarlo, se había hundido en la legislatura pasada, es decir, es una derrota seguida para el gobierno, o más bien para el Partido Liberal, porque es un proyecto que acogía el respaldo del gobierno. Cerramos también esta semana con ya el envío a la cárcel de Harold Echeverry, el feminicida de Michelle Dayana González, esta menor de 14 años del barrio San Judas de Cali, que fue brutalmente asesinada por este monstruo. Y también estamos hablando esta semana de nuevo de lo que pasa en Colombia con este tema, con las mujeres que pues lamentablemente siguen siendo asesinadas en diferentes regiones del país. Hablamos ya también de lo que será la celebración de fin de año para los hombres de la fuerza pública, que estarán en las diferentes sesiones, y el ELN y las disidencias darán el permiso de vivir en paz o de celebrar la Navidad y el Año Nuevo en paz en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca y por supuesto también el Chocó. Fue una semana también pasada por la polémica para el presidente Gustavo Petro por otras iniciativas. Finalmente el precio de la gasolina no subirá este mes, tendrá un incremento final, dice el ministro de Hacienda,
Ricardo Bonilla en enero, pero ha recibido críticas desde diferentes sectores por cuenta de lo que tiene que ver con esa estabilización del fondo que siempre ha financiado y le ha dado ese músculo a la gasolina para que tuviéramos un precio menor. Tenemos al presidente Gustavo Petro desatado contra los congresistas, de eso también vamos a hablar hoy. Es una semana que cerramos también ya con el precio, o más bien el valor del salario mínimo concertado entre gremios, empresarios y trabajadores, las centrales obreras, con la mediación de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Una cifra muy difícil de concertar. Inició la discusión con un 8-9% de parte de los empresarios y un 18% del otro lado de las centrales obreras, pero finalmente entonces se llega a este acuerdo y ya ustedes nos podrán contar aquí en el andén sus opiniones. Bienvenidos. En minutos les presentamos nuestro panel de jóvenes, precisamente profundamente conocedores de este tema, valga la redundancia, para hablar de lo que significa este hundimiento del acto legislativo que buscaba reglamentar el cannabis de uso adulto. Bienvenidos. En un minuto regresamos aquí en el andén de Blue Radio. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, y regresamos aquí al andén de Blue Radio. Un gusto subirnos con ustedes para hablar de un tema que nos interesa a todos, especialmente a los jóvenes, y esa controversia, esa sin duda alguna que fue la coyuntura legislativa de la semana por cuenta de esa votación, como les mencionaba, 40 contra 46, ganó la oposición, incluso un sector del liberalismo del partido de la U, para que se diera finalmente el archivo de este acto legislativo. Era el tercer debate, o el cuarto debate más bien, en la plenaria del Senado, ya que este es un acto legislativo que modifica la Constitución. Se necesitan 2 vueltas. Estaba ya en su 5º intento ante el Congreso de la República, o 6º intento más bien, me corregirán aquí nuestros panelistas que ya les voy a presentar, y finalmente lo que anuncia nuevamente Juan Carlos Lozada, María José Pizarro y los promotores de esta iniciativa es que la volverán a presentar en febrero para luchar una vez más por esta bandera de ellos que consideran necesaria para quitarle a las mafias, al microtráfico, el negocio del cannabis de las manos, así dicen los promotores. Saludemos de una vez a este panel de hoy. Me acompaña una cara nueva, profundamente conocedora del tema, Felipe Arrieta, asesor legislativo en temas de drogas puntualmente. Felipe, un gusto tenerlo aquí en el andén, bienvenido. María Camila, muchas gracias, un saludo para ti, para los panelistas y para toda tu audiencia. Un gusto tenerlo. Tenemos también caras conocidas, Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de Alter Pro. Marla, bienvenida al andén. Buenas noches, María Camila, Nicolás, Felipe, todas las personas que están conectadas a esta hora con la señal de Blue Radio. Un abrazo para todos. Un gusto, Marla. Nicolás Castañeda, analista político. Nico, un gusto nuevamente verlo aquí en el andén y de manera presencial, sí, nos la debía. Un gusto. Muchas gracias a ti, María Camila, por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para mis compañeros de panel y para la audiencia. Y Nicolás Goyeneche es la cara que completa este panel de lujo hoy aquí en el andén, analista político. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, María Camila, un gusto estar debatiendo hoy con Nicolás, con Marla, con Felipe, de este tema tan importante del que dio tanto de qué hablar esta semana. Sí, señor, fue el tema político de la semana. María Camila, estoy triste porque desperdicié mi oportunidad de decir Nicolás y el otro Nicolás. Ah, sí, hoy tenemos 2 Nicolás, 2 asesores políticos aquí, analistas políticos en el andén. Y Marla, quiero arrancar con usted, la mujer del panel de la mesa, porque si bien Juan Carlos Lozada ya cobró no solo a su colega Karina Espinosa el hundimiento de este proyecto, también se lo cobra al gobierno por lo que califica esa torpeza de haber derogado el decreto 1488, justo la misma semana en que este acto legislativo intentaba salvarse para no hundirse por falta de tiempo. ¿Usted también considera que fue culpa, en parte responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, yo siento que en este caso los movimientos tienen que ser un poco más inteligentes, digamos, porque si elevamos un debate de esta índole, donde no solamente estamos hablando del cannabis, sino de otras sustancias, y
digamos, comienza toda esta estrategia también en medios de comunicación donde las personas opinan, porque todos tenemos una opinión y es profundamente respetable y válida, pues claramente el debate va a comenzar en un tiempo supremamente pues anterior, ¿no? Claro. Entonces va a tener mucho más espacio para que todas las opiniones y todas las estrategias para hablar específicamente en este caso del cannabis puedan surtir efecto. Ese foco mediático con un tiempo anticipado hace que puedan surgir opiniones y presiones políticas hacia los congresistas. Por eso yo creo que muchos dijeron como me abstengo de votar y pues obviamente otros promovieron, que me duele profundamente además porque son liberales y yo me considero liberal también, hago parte del mismo partido y sobre todo estuve cuando aprobaron los principios y la carta democrática del Partido Liberal, sí, la carta, estatutos. Claro, esa carta de principios liberales que ellos firmaron y reconocen a conocer cuando ingresan al partido y cuando piden el aval, cuando todos firmamos esa carta. Es bastante dudoso saber que estás en un partido que defiende las libertades individuales y tú al mismo tiempo pretendes coartar las libertades de las personas siendo o no siendo consumidor, porque no tiene nada que ver mi decisión personal con el hecho de querer criminalizar al resto de personas por algo que es completamente normal. Entonces, Marla considera que el tiempo no fue el apropiado. Felipe, quiero escucharla a usted puntualmente con este tema. Ya nos vamos a adentrar en el tema de fondo de la iniciativa, pero hablemos de la forma que resultó en este hundimiento. Sí fue culpa del gobierno, porque si bien la coalición lograba los votos, ese día unas ausencias lamentables pues para ustedes, para los promotores fueron los que generaron esta votación. Es evidente también que el ambiente político e incluso en la opinión pública no era el mejor con la derogación de este decreto 1844. María Camila, hay dos caras realmente. La primera es en efecto una coyuntura que no nos favoreció. Sobre el decreto que se derogó del gobierno Duque, hay que decir que eso es una decisión correcta, pero ese tipo de decisiones necesitan tener alguna suerte de luz política, y esa luz política a 2 días de un debate como el de cannabis pues era una torpeza. Pero no es la única torpeza del gobierno, hay que ser francos con eso. Realmente lo que se vio hace 2 días es que no hay coalición de gobierno, que en el Senado de la República el gobierno no tiene mayorías. Y además nosotros extrañamos una presencia mucho más fuerte del ministro, sabiendo que cuando el presidente Petro sale del país siempre habla de una nueva política de drogas, pero realmente no vimos que el gobierno se moviera como se está moviendo con las demás reformas. Entonces, la falta de criterio político a la hora de derogar el decreto, más una realidad complicada de las mayorías del Senado, pues fue lo que terminó hundiendo el acto legislativo, y en eso por supuesto le asiste algo de culpabilidad al gobierno. Sí, Nicolás, si era para tremenda celebración ahí, como veíamos brincando y gritando los del Centro Democrático, fueron 6 votos de más, también muy apretado. Pues María Camila, una derrota del gobierno desde la oposición es natural que se celebre, sobre todo en un tema que se creía estaba la balanza inclinada a favor de la posición del gobierno. Yo creo que lo que le falló al gobierno evidentemente fue derogar el decreto, que pues ya veremos si es una buena o una mala medida. Derogar el decreto puso el foco de la opinión pública en el tema, el ministro tuvo salidas en falso en medios de comunicación, la opinión pública y en general los colombianos se lanzaron muchos hacia oponerse a este decreto y sus efectos, sobre todo a los efectos que puede tener la derogatoria. Se puso el tema sobre la palestra pública y terminó saliendo condenado el proyecto de Lozada. Creo que, como dice Felipe, acá dejaron morir a Lozada con el proyecto y lo dejó morir ante todo el gobierno, y yo sí celebro que los liberales, más allá de la doctrina de partido, sean conscientes de que están ahí representando a unos colombianos que no necesariamente son un voto tan liberal como los liberales en el Congreso, que puede llegar a ser más conservador de lo que los mismos liberales piensan, de manera que invitar al Partido Liberal a replantearse el tipo de liberalismo que están defendiendo, si es o no acorde a sus bases electorales, que no siempre se mueven por el voto de opinión.
Sí, Nicolás, ¿cómo ver, el otro Nicolás Castañeda, cómo ver que siguiendo en este tema de la actitud política del gobierno, que tras el hundimiento no haya, sí, ningún tipo de reconocimiento de mea culpa, digamos, en ese apoyo? Es evidente que Juan Carlos Lozada estaba prácticamente solo en esa lucha con María José Pizarro, y que tras del hecho el gobierno salga y culpe a los congresistas que, hay que decirlo, hicieron bien su estrategia. Finalmente, Karina Espinosa logró reunir los votos de sus colegas que necesitaba, y dice el presidente Gustavo Petro que hay que comparar la lista de los senadores condenados por nexos con el paramilitarismo como narcotraficantes y quienes votaron por suspender esta dosis personal y criminalizar a los consumidores, y encontrarán que son los mismos. Esta actitud del gobierno, ¿qué dice? Camila, yo soy de una posición un poco más neutral, pero el gobierno Petro se ha caracterizado por su improvisación y por su soberbia. Es un gobierno, hace más o menos 15 días hablábamos de que el gobierno escuchaba pero no llegaba a acuerdos, no llegaba a consensos. Este gobierno se caracteriza precisamente por esa improvisación, por esa soberbia y por imponer su voluntad, en vez de generar un acuerdo, un consenso con los demás legisladores, con los senadores. Siempre busca atropellar, pasar por encima, discutir a través de redes sociales, por Twitter. Yo creo que, como decían mis compañeros de Pales, no fueron las maneras. Yo soy un poco más neutral en el tema. Yo creo que sí se puede generar un verdadero consenso que ponga de acuerdo todas las partes. Vamos a regularizar, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Pero hábleme de ese consenso. ¿Dónde se unen dos partes, que quieren regular y las que no quieren? Claro, una cosa es legalizar el microtráfico y otra cosa es regular y mirar nosotros cómo generamos un consenso. Porque hay un tema muy importante. Simplemente si nosotros decimos vamos a legalizar el cannabis, pues lo estamos legalizando y estamos legalizando el microtráfico. Pero si nosotros vamos a hacer una regulación más efectiva, ¿con qué objetivo? Con acabar con el microtráfico, con recaudar impuestos, con que esos impuestos se nos vayan al sector de la salud, que podamos tratarlo como un tema de salud pública. Pero eso es lo que propone el proyecto. Sí, María Camila, sí, pero no se han generado los acuerdos y los consensos necesarios para que sea así. El gobierno ha buscado esos puentes, establecer, y la opinión pública no conoce, por ejemplo, lo que tú estás diciendo. También la opinión pública ha estado un poco desinformada con el tema, no se ha generado diálogos no solo con los congresistas, sino con las comunidades, con los departamentos, con los gobernadores, y no le podemos tirar la responsabilidad tampoco a los mandatarios de que determinen esos lineamientos. Y nosotros como colombianos podemos llegar a un consenso de un acuerdo de un tema que en este momento puede ser normal y que de pronto por un tabú conservador o tradicional no lo estemos viendo, pero cómo nosotros llegamos a ese consenso con la ciudadanía y con el Congreso en un punto medio. Ok, le soy sincera, no me queda muy claro el punto medio en cuanto a ya la regulación, porque entiendo que sería lo que hoy propone el proyecto. Marla, ¿por qué es necesario regular el uso del cannabis de uso adulto en Colombia? Yo creo que no podemos seguir criminalizando a las personas que consumen diferentes tipos de sustancias, llámese cannabis. Incluso en mi gremio, especialmente cuando una persona habla del vapeador, también tratan de criminalizar, de prohibir, y no hay ninguna evidencia científica que indique que la prohibición del cannabis genera una disminución en el uso de la misma. Yo creo que nuestra policía, que la fuerza pública, que todas esas personas que tienen tanta energía en perseguir a los consumidores de cannabis deberían estar, por ejemplo, defendiendo los derechos, defendiendo la seguridad de las mujeres, defendiendo otras cosas. Creo que es una pérdida de dinero del Estado, una pérdida de recursos del Estado, enfocarse en criminalizar a unas personas que, si tú miras los efectos que tiene el cannabis en las personas, el alcohol, por ejemplo, tiene efectos incluso más nocivos para la salud a largo plazo que el cannabis, y a corto plazo muchas veces el alcohol vuelve a las personas agresivas. Entonces vemos por buenos ojos el alcohol y vemos con malos ojos el cannabis. ¿Por qué? Porque nos han vendido toda la vida que Colombia tiene que tener una política que persigue, criminaliza y castiga a los comercializadores y consumidores de estas sustancias, cuando otros países, como por ejemplo en Italia, en Holanda, bueno, muchos países de Europa, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, están ya dándose cuenta que el tema de la prohibición es un tema que nunca va a resultar en dejar de consumir, y que por el contrario tienen que acompañar a los usuarios de sustancias para que puedan tener garantías al momento de utilizarlo con un enfoque de salud pública. Las tiendas de cannabis, incluso, si el Estado colombiano se enfoca en ser productor y en comercializarlo él mismo, podría tener muchísimos más recursos que prohibiéndolo, y pues obviamente es una forma más eficaz de hacer las cosas.
Yo sí, María Camila, quiero diferir con Marla, y es que, Marla, yo respeto las providencias de la Corte en cuanto al derecho que tiene el consumidor de sustancias psicoactivas a hacerlo. Me parece que hay un vacío importante, y es que está permitido el consumo, pero no hay ninguna forma legal de llevar al consumidor. Creo que el proyecto se equivoca porque lo hace desde una lógica de mercado, desde una lógica de con esto vamos a ganar plata, y no una lógica de, oiga, el Estado, en vez de buscar recursos y en vez de buscar vender más, debería buscar siempre proveer menos. Y es una tensión de salud pública. Pero quiero decirles que no se trata de criminalizar al consumidor. Se trata de que detrás de los derechos de los consumidores se han escudado los reyes del crimen en las ciudades, que son las mafias del microtráfico. Entonces, detrás de la dosis personal y sobre todo de la dosis de aprovisionamiento, se están escudando los jíbaros en los parques. Y se derogó un decreto que puede no gustarnos, que puede generar debates, pero es un decreto que si uno hace el ejercicio, yo lo hice hace unos meses, de preguntarles a las secretarías de seguridad o a la policía qué normas estaban aplicando para luchar contra el microtráfico, era un decreto que siempre aparecía. Bogotá, que tiene una regla especial, tiene otro decreto sobre el tema hecho durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, que hoy cobra más fuerza con la providencia de la Corte sobre la ley de Rodrigo Lara para limitar el porte y consumo en los parques, que dijo la Corte no iba a poder abordar el tema del porte, pero sí el tema de consumo. De manera que estamos derogando herramientas que le sirven a las autoridades para combatir el microtráfico. Y yo creo que el debate de legalización no puede llevarnos a dejar de combatir a las estructuras del narcotráfico. Claro, pero el fortalecimiento del microtráfico se da precisamente por el vacío legal que tú estás mencionando. No, Marla, no es cierto. Porque si no estamos regulados, obviamente la mano negra del microtráfico se va a apoderar del mercado. Sí, Marla, es cierto en lo grueso, pero, por ejemplo, siempre nos han dicho que el tema de la legalización va a acabar el mercado de las drogas ilegales. En este caso, de una de las drogas que no necesariamente es la que más se vende. Pero un informe de en Colombia, Nicolás. No tengo idea de cuál sea la más vendida. Es la droga más consumida y más vendida en Colombia. Bueno, y con más veras, ya sabiendo ese dato, Felipe, hay un informe de Naciones Unidas reciente de este año o el año anterior que estudió el caso de Uruguay y de Canadá, y revela Naciones Unidas que no necesariamente la legalización llevó a la reducción de las estructuras criminales alrededor del narcotráfico. Porque, por ejemplo, con la marihuana, los criminales, en vez de, y como es un estatuto tan rígido en Canadá y Uruguay, el tema de la venta, de la cantidad de THC, de los impuestos, los narcotraficantes compiten con precio y compiten aumentando los niveles de THC. Y eso ha provocado que sigan las estructuras criminales. Para nadie es un secreto que Países Bajos puede ser uno de los países de Europa con más narcotráfico, a pesar de las políticas de legalización y de la imagen de legalización que tenemos desde América Latina. Pero ¿tú no crees que la legalización de todas formas le da seguridad al consumidor al momento de conseguir? Porque ahora la única opción que tienen los consumidores es asistir, digamos, a ese tipo de mercado ilegal, pero con la legalización es un sello de garantía para los derechos del consumidor, de que cuando quieran adquirirlo va a tener una tienda especializada para poder, digamos, comprar ese tipo de sustancias. Sí, es que, Felipe, y precisamente hay una contradicción muy grande, y es que en Colombia sí podemos tenerla y consumirla, pero la manera en que llega al consumidor es ilegal. O sea, hay un vicio incoherente de una magnitud casi que imperceptible a nivel jurídico. Es decir, no tiene ningún sentido que usted pueda, literal, fumársela tranquilo, pero la manera en que llegó a usted sí o sí tuvo que haber sido ilegal. Claro. Además, Nicolás, una claridad que me gustaría hacer. Al microtráfico no se le combate con multas. Al microtráfico se le combate judicializándolo por la vía penal, delito del Código Penal. Pero Felipe, usted sabe lo difícil que es para la policía probar que se está expendiendo droga. Yo sí prefiero, si existe la herramienta de la multa y el decomiso de la sustancia. Pero es que en un Estado de Derecho, el Estado debe probar que una persona está cometiendo una conducta ilícita, de lo contrario no lo puede judicializar con este delito o con cualquier otro. Entonces, si la postura es, ese decreto ayuda a luchar contra el microtráfico, no. Realmente es un decreto que ayudaba a
perseguir consumidores y a cobrar una multa de 930.000 pesos a un consumidor que está aportando además en ejercicio de un derecho que está reconocido por la Corte. Ahora, con lo de los demás países, ningún país o ningún estado que haya avanzado hacia la regularización se ha devuelto. De hecho, y pasa lo contrario con la prohibición. Si uno pudiera devolver el tiempo hasta 1970, ninguna persona con algún grado de razonabilidad diría la mejor política contra las drogas es la prohibición, porque la política prohibicionista sí es un fracaso estruendoso. No hay un solo argumento que nos diga, oiga, lo mejor que podemos hacer para luchar contra las drogas es la prohibición. La prohibición generó violencia, sobre todo en un país como el nuestro. Generó enormes conflictos sociales y además arrastró a unas poblaciones a ser estigmatizadas, a ser criminalizadas, y en parte lo que se busca con la regulación es revertir ese proceso. Por supuesto que la legalización no es una salida mágica, porque esto es un problema complejo y los problemas complejos necesitan salidas igual de complejas. Pero si uno mira, por ejemplo, el caso de Canadá, en el primer año después de la regulación, el 50% del mercado logró ser absorbido por el cannabis legal. ¿Eliminó el microtráfico? No. ¿Eliminó el narcotráfico? Por supuesto que no. Pero un pedazo de la renta que antes estaba en manos ilegales, hoy está en manos de empresas que están reguladas, que exigen la mayoría de edad para vender sus productos, cosa que no hace la ilegalidad, y termina generando unas rentas para el Estado que pueden ser invertidas en los sistemas de salud para atender, si se quiere, los desafíos y los retos que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas. Nico Goyeneche premia ahí para su réplica. Nico Castañeda, que quería decir algo. Sí, yo le quería decir algo a Nico y es el tema, y concuerdo un poquito con Felipe en un tema, y es a veces defendemos las libertades individuales desde la derecha. Yo me considero una persona en un espectro ideológico de centro-derecha. Y a veces se atacan las personas que defienden las libertades individuales a nivel mundial, atacan a veces esa regularización cuando digamos que de eso deriva una libertad individual, pero específicamente el tema de la prohibición y el tema del microtráfico. Si yo sigo prohibiendo la sustancia y no busco la manera, el consenso o la forma para que esa persona lo pueda hacer de forma legal y sobre todo segura, pues el microtráfico va a seguir surgiendo y nosotros en los departamentos más alejados del país, de pronto donde la realidad es un poco más compleja, esas rutas del microtráfico se van a ir desapareciendo si efectivamente la persona la va a poder comprar de forma segura y legal. Y es muy importante mencionar, poner muchas condiciones, y ahí te digo ahí es donde tenemos que llegar al consenso, sí, como decía Felipe, la mayoría de edad, en qué sitios específicos, con qué cantidades de THC, en qué condiciones nosotros podemos llegar a ese punto medio. Prohibir, obviamente, en un parque donde hayan niños, en un parque infantil, en la ciudadanía, que hayan establecimientos que digan en este sitio sí es posible hacerlo, pero que el consumidor se sienta seguro, se sienta tranquilo, y ataquemos nosotros la criminalidad del microtráfico que en las regiones genera muertes, y muchas. Sí, o en la casa, como dice el ministro de Justicia, Nico Goyeneche. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con Nicolás, con Marla, con Felipe, y se puede llegar a un consenso. Yo tengo una posición también no completamente conservadora frente al tema. Yo creo que Samuel Hoyos en su momento, hace muchos años, acertó con el proyecto que tenía de salas de consumo controlado, de llevar esta discusión a un tema de salud pública, que el Estado no estuviera pensando en cuántos ingresos y cuánto iba a ganar con la marihuana, sino cuánta gente está sacando de las adicciones, cuánta gente está llevando a dinámicas de consumo que permita mitigar los riesgos. Yo sí creo que el Estado debe tener salas de consumo, que incluso pueden ser administradas por privados, pero que deben tener un enfoque no de venta, sino un enfoque serio de prevención y sobre todo de tratamiento de la adicción. Pero sabía, Nicolás, lo interrumpo para manifestarle una preocupación, y es que usted manifiesta eso, en su momento lo dijo Samuel Hoyos del Centro Democrático, pero hoy en la oposición, o por lo menos en los opositores a este proyecto, hay un tinte de incluso de ingenuidad en la propuesta, que no trata al consumidor. Ninguno propone algo así. Y la propuesta para el consumidor es inexistente y se resume en que hay que educar a los niños desde chiquitos para que no sean consumidores. Aquí hay una problemática. Es como Nancy Reagan pretendiendo que decir no es suficiente. Es una visión del siglo pasado que deberíamos cuestionar. Yo cuestiono que en la oposición no haya nadie en su momento. Pues Gabriel Santos era mucho más cercano a un proyecto como el que se está tramitando, pero en su momento Samuel o Gabriel Santos tenían una posición
desde la derecha un poco más moderna frente al tema, María que es Camila. la que deberían tener. Yo creo que es un debate que no es fácil. Yo creo, por ejemplo, que, y no sé, Felipe me corregirá que es experto en estos temas, yo creo que el modelo que ha aplicado Portugal, que sigue combatiendo el narcotráfico, que sigue imponiendo multas administrativas y que tiene un enfoque de salud pública, sirve, que modelos así pueden funcionar y que se puede seguir combatiendo las estructuras del narcotráfico con un proyecto que regule el tema del cannabis, no desde una lógica de mercado, sino desde una lógica de atención y de tratamiento. Pero mira que hay un tema muy interesante y yo siento que el tema es muy educativo y cultural. Sí. Y por eso yo digo que sí es posible llegar a un acuerdo, sí es posible llegar a un consenso. ¿Tú crees que hace 30, 20 años estaríamos teniendo este debate con esta tranquilidad en estos escenarios hablando de regular el cannabis? Pues eso dice Ariel Ávila, que de hecho él cree que se va a aprobar y que lo que estamos viviendo es simplemente esa lucha Claro, contra pero el... entonces el tema es cultural y educativo. Es cultural. Yo Pero lo hablo, y yo hablo, por ejemplo, tú hablas con las personas de la tercera edad y aún les parece estruendoso el tema, muy caótico, pero cada vez la gente se ha concientizado más sobre el tema. Entonces, ¿por qué los ponentes del proyecto, y esa no es una bandera de nosotros, no buscan primero un tema muy educativo y cultural con la ciudadanía, unos diálogos permanentes para que le expliquen unos temas de salud pública y que Pues de la hecho, ciudadanía se sienta Karina, tranquilo? ¿Por qué los congresistas de derecha no votan ese proyecto? Ya lo digo, no porque no estén de acuerdo, sino porque les da miedo perder sus Eso es votantes. cierto, hay Porque les da miedo congresistas de perder derecha. sus votantes. Y yo, por ejemplo, Eso es yo no completamente sabía, cierto. y no sabía si venir hoy acá al andén porque es un tema muy Le van a caer controversial. encima, ¿no? Y yo soy de centro derecha. Como a Samuel y a Claro. Gabriel en su momento. Yo soy de centro derecha, pero tengo unas posiciones un poco más neutrales, y ese mismo miedo de expresar nuestras opiniones sienten los votantes o congresistas de derecha en un tema como la regulación del cannabis. Uno, Nicolás, para escuchar a Felipe, eso no debería ser así. Y dos, usted está tranquilo porque ya dio en octubre la pelea que tenía que dar. Felipe, lo escucho. No, Nicolás, para responderte, digamos que los modelos de regulación son variados y en general uno podría generar dos clasificaciones, unos volcados hacia la salud pública y otros volcados hacia el mercado. Uno puede decir que, por ejemplo, Uruguay es un modelo muy volcado a la salud pública y los modelos en general de los estados, de los 24 estados de Estados Unidos, con sus diferencias, son más volcados hacia el mercado. El de la salud pública es ideal, pero normalmente no les ha ido bien luchando contra el mercado ilegal, porque si usas un Exactamente. sistema de regulación únicamente con la única consideración de la salud pública, los instrumentos del mercado no te van a servir para luchar contra la ilegalidad. Pero, El modelo ay, perdón, lo canadiense interrumpo. Y yo quiero preguntarle, Claro hacer esa pregunta a usted y a Marla, planteárselas. Y es, uno lee el proyecto que se enfoca específicamente en el tema desde la producción, la comercialización, hasta el momento en que va la persona y la compra, pero se queda cojo en cómo se combate esto a nivel de orden público. Ustedes dicen que es necesario por el consumidor, por la comercialización, por la manera en que lo adquiero y que es un riesgo necesario que incluso el narcotráfico se pueda o el microtráfico se pueda ver un poco más relajado frente a esto. ¿Es un riesgo que se tiene que asumir así, sí o no? Porque sí es cierto que el proyecto no está cojo, le falta una pata a esa mesa en el tema de orden público. María Camila, digamos, sin duda ese riesgo que tú pones de presente es un riesgo real. De hecho, en la argumentación del debate, cuando los congresistas traían eso a colación, yo veía algo de razonabilidad en eso, pero es algo que se puede solucionar con la regulación. Me explico. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace es un sistema de trace and track y es básicamente trazabilidad del producto. Entonces, una persona cuando en la calle le hace una requisa, dice yo tengo marihuana con ¿de este dónde código la de sacó? barras y está asociado. ¿De dónde sacó? Listo, no hay ningún problema. Si hay una persona en un carro con 15 kilos de marihuana, digamos, seguramente es una persona que está expendiendo de forma ilegal y sobre eso pues el Estado actúa. Ahora, y es como en el año 2009 en la Constitución quedó consagrada la prohibición de porte y consumo de estupefacientes, el acto legislativo en cuestión lo que buscaba era crear una excepción para el cannabis. Es decir, que después de aprobado el acto legislativo habría que hacer una ley
en donde ahí Exacto. sí se diga quién, cómo, La cuándo y reglamentación. dónde se puede producir. Exactamente. Entonces, muchos de los temas que nos dicen por qué no está en el acto legislativo, la Sí. respuesta es porque el acto legislativo es una modificación constitucional y luego va a ser una ley de la República que defina todos los aspectos. Y esa discusión, de hecho, es mucho más interesante y, si se quiere, más difícil, porque ahí hay una escala de valores donde no todos los que están a favor de la regulación quieren el mismo sistema. En la izquierda, por ejemplo, hay una idea de que sea un mercado estatizado, como unas proveedurías públicas de cannabis, mientras que en la derecha hay una tendencia a decir, oiga, que sea un esquema de libre mercado, eso tiene potencialidad económica. Hay Claro. estimaciones que dicen que en Colombia puede ser el 30% de las exportaciones del sector agrícola. Entonces, ahí hay unos conflictos que vale la pena dar el debate, y seguramente cuando lleguemos allá y cuando existan las mayorías en el Congreso para regular el cannabis, tendremos que meternos de fondo en esa discusión. Yo estoy supremamente de acuerdo con lo que dice Felipe, no puedo coincidir más con su punto de vista y sobre todo porque siento que es una persona que claramente ha estudiado el tema y ha dedicado gran parte de su vida académica a generar este tipo de proyecto de ley. Y creo que dijo algo que es clave y es entender el proceso para que el cannabis de uso recreativo pueda llegar a las personas, porque no es decir, mañana y todo el mundo va a salir a vender cannabis y las personas que tienen en su casa van a decir, bueno, se venta de cannabis. No es así. O sea, se requiere una regulación Es cierto. más allá del tema constitucional, porque el tema constitucional es apenas lo que abre la puerta para que se pueda elaborar este reglamento detallado y podamos tener esta discusión que estamos teniendo en esta mesa de un nivel técnico bastante elevado, y los felicito por eso, porque a pesar de que pensamos diferente, todos coincidimos en que tenemos que llegar a acuerdos sobre esto y es un punto fundamental. Esta discusión debería darse con este mismo nivel en el Congreso de la República. Totalmente. Y siento que el espectáculo que están dando muchos congresistas cuando se tocan el pecho y dicen yo defiendo a la familia, muchos liberales, que desgraciadamente también son del Atlántico y son amigos míos, y si escuchan esto luego no me llamen a decirme por qué dijiste eso, Marla, Mejor porque eso es dicho, lo que hacen los después liberales de luego. esto, Marla y Nicolás sin amistades en el Congreso. Es con todo el respeto del mundo. Nosotros tenemos una declaración ideológica como liberales y esa declaración ideológica no pasa por encima de los derechos de nadie. Estamos todos de acuerdo, de derecha, de izquierda, de centro, que tenemos que encontrar un camino, una salida a esta política fallida antidrogas del Estado colombiano, que no es de Petro, no es de Uribe, no es de Santos, es una política que lleva así muchísimos años. Y todos juntos tenemos que lograr dar las discusiones con el nivel técnico apropiado, más allá de decir es que yo defiendo a mi familia, es que los niños. Esa no es la discusión ahora. La discusión es cómo vamos a avanzar hacia una política pública de drogas que de verdad pueda velar por los intereses de los colombianos, y Colombia por fin deje de ser un país tan estigmatizado, siendo también tan poco consumidor de las sustancias. Entonces hay que avanzar. Sí, Nicolás, antes de que usted vaya a una claridad, Felipe, yo me refiero no tanto a que esté o no en el proyecto, porque usted tiene razón en la reglamentación, pero digamos esto que usted acaba de decir del tracking de la droga, puede ser el error mío, pero no lo había escuchado. Es decir, a lo que voy es que en la propuesta hace falta, o en el planteamiento del proyecto hace falta, para que la sociedad o los congresistas conservadores lo acojan. ¿Cómo se puede combatir esto a nivel de orden público? Son dos ramas que tienen que ir de la misma mano. Nicolás, lo escucho. Es que María Camila, y este es un problema porque en algún momento el constituyente, en este caso el constituyente derivado, decidió que había que incluir en el artículo sobre el derecho a la salud una prohibición frente al tema de drogas. Y está la dificultad de, bueno, si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar la Constitución. Son 8 debates, una mayoría que se cayó con mayorías simples, que en un escenario de segunda vuelta del acto legislativo no se habría tomado ninguna decisión y hoy estaríamos hablando de otro tema, cierto. seguramente. Pero yo sí quiero, Marla, entiendo la crítica porque en el Congreso tal vez han sido demasiado virulentos con el tema de la defensa de la familia y de los niños, pero sí es un tema que se tiene que resolver porque es la razón por la que la opinión pública puede generar cierta resistencia. Y es que la drogadicción sí acaba familias, acaba Pero es vidas. que la defensa de las Sin familias duda. no es prohibir, la defensa de las familias es tener ese, por ejemplo, el tema que es clave, el tema de la edad. De
poder garantizar que si una persona va a acceder a estos productos tenga que demostrar la mayoría de edad. Es un tema que también pasa con los vapeadores. ¿Qué pasa? La gente dice, es que los niños están consumiendo mucho X cosa, pero claro que lo van a estar haciendo si no hay una reglamentación explícita que proteja al consumidor adulto. De acuerdo, Marla, Claro. pero por ejemplo, y creo que fue también un error de los partidos de gobierno, y seguramente fue por sorteo, la elección del ponente y la ponencia única y la coordinación de María José Pizarro, siento que le hace daño al proyecto. Hizo un cambio, recibido el proyecto de Cámara, hizo un cambio que en comisión muchos congresistas consideraron inaceptable, sobre todo porque estaba muy reciente la sentencia que declaró exequible la ley que promovió Rodrigo Lara. Este proyecto quitaba expresamente a los parques de la limitación del consumo, y es un tema que el Congreso de hecho debatió le tocó cambiarlo, y para el que había mayorías, y es un tema que genera desconfianza, de manera que yo sí creo que a la oposición y en general a los congresistas que pueden tener resistencia por este tema, claro que les da miedo no poner en la Constitución límites, porque puede que en la ley simplemente no se logren las mayorías, y si se tiene el ambiente para lograr que esos límites estén en la Constitución, debe buscarse ese consenso a nivel de acto legislativo. Ahí lo importante es llevar la discusión Nicolás, hacia el centro y tener una discusión más abierta, Claro. y escuchar a todo el mundo. Pero yo siento que hay un tema muy importante y es cómo logramos despolitizar el proyecto. Efectivamente, proyecto la opinión está político. politizada. ¿Por qué? Porque estamos a cortos de elecciones, lo que hablábamos del tema de la votación. La victoria fue política. Felipe Claro. se ríe, pero sabe que es Sí, cierto. pero cómo buscamos ese punto medio y hablamos, como dice Nico, de salud Todos los pública, proyectos son hablamos de políticos. desarrollo, hablamos de temas económicos, de cuántos Sí, impuestos vamos eso a es pedir recaudar. demasiado, Nicolás, si le soy sincera, porque aquí todos los proyectos, hasta incluso la derogación del decreto, más allá de cumplir con lo que dice la Corte, eso también es un tema 100% político. Pero es que lo que pasa es que a veces la izquierda se apropia de banderas o de iniciativas que necesariamente puede ser un tema que lleguemos a un acuerdo y a un consenso donde tengamos ese punto medio. Y yo siento que ahí es donde comete el error y un congresista de derecha no le va a votar porque es la bandera de la izquierda, ¿no? Tenemos sea que una bandera centrarnos. y un punto común. Esto no es un logro de la izquierda, no es un logro del centro de la derecha, es un logro para la salud pública, es un logro para el desarrollo, es un logro para la economía de nuestro país en determinados casos, y obviamente protegiendo siempre a los niños y la familia. Yo María Espéreme, Camila, Nicolás, yo quiero- escuchemos a Felipe. Yo me devuelvo. Yo vuelvo un minutico en la conversación. Sí, y es señor. la reflexión donde debería estar el foco es: la prohibición constituye una política de desprotección integral a la niñez. Dos mecanismos. Primer mecanismo: en la ilegalidad, cuando un jíbaro ofrece una sustancia, ofrece desde el inicio todas. No hay un solo jíbaro que solo venda marihuana. Claro. El jíbaro vende marihuana, El dealer, el éxtasis, llamado y dealer. claro, el dealer ofrece de todo. Entonces, si tu política es prohibir para que el primer contacto de una persona sea ofrecer todas las sustancias, eso es el mejor ejemplo de cómo no proteges a los niños. Y luego lo que decía Marla, con lo que estoy de acuerdo: no hay un solo dealer que le pida a una persona la cédula para vender cualquier otra sustancia. Entonces, solo la regulación permite crear unos marcos en donde se protejan realmente a los jóvenes. Uno puede opinar lo que quiera de las grandes tabacaleras del mundo, de la Philip Morris, de la British Tobacco. Uno puede opinar lo que quiera de las empresas de alcohol, pero no hay una sola empresa de alcohol, no hay una sola empresa de tabaco que ofrezca sus productos a los niños, porque la sanción administrativa y penal puede ser tan alta que no tiene ningún Está sentido regulado. hacerlo. Totalmente Pero distinto llega. con lo que pasa con la ilegalidad. Entonces, esa reflexión me parece más válida que nunca. Luego, lo político es clave. Y en eso yo sí quisiera también devolverme al trino del presidente Petro. Uno puede criticar por falta de rigurosidad, incluso por no haber entendido muy bien de qué se trataba el proyecto a quienes votaron en contra. Perfecto. Pero decir que están siendo sobornados por el narcotráfico es una locura. Eso Sí, que recibieron sobornos. es una exageración. Uno no puede estar de acuerdo con eso y hay que oponerse con fuerza. Y precisamente ese tipo de cosas, creo yo, son las Y que eso hacen que afecta cada al vez sea más proyecto, difícil, exacto. al menos con este Congreso, sin duda. Si la estigmatización no está Entonces- buena nunca en ninguna de sus formas. No, y sabe que incluso de acuerdo. hubo liberales que votaron en contra del proyecto por eso, porque decían es que la actitud del gobierno ha sido tal que así lo quiere apoyar, lo No, voy a votar pero eso sí negativo. es porque no Ahora, querían pero hacer el sobre favor a eso los también HADA. O es, sea, eso sí si no fue uno- por el gobierno. Si a uno le cambia su criterio político
la declaración de un ministro, eso da mucho de Pues qué total. desear de lo que uno es como Eso como es actor cierto, político. pero eso no puede ser una excusa para que el gobierno trate como quiera a los congresistas y que le sigan Pero, caminando en María toda Camila, su agenda yo quisiera legislativa. tocar un tema porque creo que este proyecto, despolitizarlo es prácticamente imposible. Yo sí creo que parte del problema es que las mayorías en el Congreso no se están reflejando en mayorías en la sociedad. Y no se están reflejando sobre todo en la votación. Insisto en mi comentario inicial, no necesariamente se reflejan en la votación del Partido Liberal. Yo sí siento que el Partido Liberal tiene un votante mucho más conservador que su doctrina y mucho más conservador que sus Pues uno los congresistas. ve y yo no le veo nada de liberal a desgracia. Mauricio Gómez Amín, incluso a Alejandro Y a Karina Carlos Espinosa. Chacón tampoco, a Karina Espinosa, a Laura Fortich, o sea, no Pero será te que- metiste en el Atlántico fuerte. Laura En el- votó con nosotros. Pues Hay que Vivian defenderlo. Morales, Sara Castellanos, Clara Lucía Sandoval, ellas son liberales, Marla. ¿No será que el Partido Liberal, más allá que lo que usted decía de respetar las libertades individuales, que es un tema que suena muy bonito, también se traduce en que cada cual sea libre de defender lo que cree correcto? Yo no creo que es así porque cuando uno entra al Partido Liberal, tú aceptas su declaración ideológica y en la declaración ideológica no solamente está respetar la opinión de los demás, sino las libertades individuales. Y eso se traduce en que cada Pero quien eso pueda es actuar. muy de interpretación personal, porque ahí le digo, entonces, digamos, las congresistas cristianas liberales dicen que el respeto, que se oponen al aborto, dicen que la libertad individual es del no nacido. Ellos no deberían estar en el Partido Liberal si piensan Ah, que con su opinión, si con su opinión quieren cohibir los derechos de otras personas. La libertad individual es que yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo desee sin herir en los derechos de los demás. Pero entonces traduzcámoslo a este caso. Ellas hablan de las libertades de los niños, de las familias en los parques, es decir, es un tema que hace al Partido Liberal tan apetecible para todos los sectores porque dicen Totalmente ahí de voy a acuerdo. poder defender lo que sea. Lo que pasa es que yo quiera. uno como Pero- joven liberal siempre es muy soñador, ¿no? A nosotros nos gustaría que el Partido Liberal fuera eso que nosotros visionamos cuando entramos y cuando leímos esa declaración que nuestro panelista de Blue Radio, Héctor Riveros, redactó. Sí. Y uno dice, qué lindo eso. Pero claro, Ay, estamos soñando mucho. Es un mundo utópico y realmente el Partido Liberal, como todos los partidos en Colombia, obedecen también Eso unos es fines cierto, democráticos unos y intereses. políticos. Entonces toca entenderlo de esa forma, pero entenderlo no significa que como liberales debemos dejar de luchar por lo Yo que sí creemos invitaría a los correcto. autores Ahora- a buscar más consensos sociales sobre el tema. Porque Pero mira que las hablando mayorías de- en el Congreso son muy volátiles. Y mira que hablando de lo político, esto nos ubica en una discusión que es muy interesante y es precisamente la que propuso el expresidente Uribe. Y es, entonces hagamos un referendo para que la decisión sea una cosa realmente democrática. Y yo cuando vi eso, yo dije, uy, no, qué locura. Pero luego me pongo a pensar y es estos temas progresistas. Lo que ha pasado en este país es que conforme pasan los años se van construyendo consensos. Les pongo un ejemplo. Hace 10 años, cuando Vivian Morales quería el referendo para la adopción de parejas homoparentales, siempre que alguien propone un referendo es porque cree que va a ganar. Y yo creo que en el 2010 eso Vivian Morales lo ganaba. Pero estoy seguro que si hoy los colombianos van a Uy, las no urnas para sé. decir si las personas homosexuales Porque pueden mire o que no estamos hablando acá, adoptar, Felipe, de que a Nicolás, la expresión puede ser esta, lo van a rechazar en su partido y que muchos congresistas de derecha no expresan su genuina posición porque pierden votantes. Colombia sigue siendo un país sumamente conservador en muchas Pero con cosas. el referendo se logra llevar Pero la estamos discusión en a un la proceso, sociedad pero y que estamos- muchos cambien de opinión solo porque se está discutiendo abiertamente, y como porque en Colombia su está en un momento con el proceso O sea, plebiscito. un constituyente liberación. primario. Eso no tiene, Porque se están eso no informando. tiene marcha atrás. Hoy Es el decir- país es más liberal de lo que era hace 10 años y hace 10 Claro. años es más liberal de lo que era hace 20. De acuerdo, y Entonces, por ejemplo, hoy uno ve en la juventud un enorme consenso hacia la regulación. De hecho, si ustedes, incluso las personas de derecha, hacen hoy una encuesta en sus Instagrams, que por supuesto es una muestra no representativa, No, pero es que se ha seguramente la hecho regulación va a y ganar. no, y sigue ganando. Yo la hice esta mañana antes de venir. ¿Y cómo te ¿Y fue? cómo le fue? Compártenos Sí. los resultados. A esta hora, A ver, ¿cómo sí. va la encuesta? A ver. A ver, ya han Lo que pasa es- participado más de 1000 personas. Y aquí le estoy 1018 chismoseando el personas. Instagram. Dice a favor el 34%,
en contra el 38%, A, B. pero a favor recaudando impuestos y prohibir en sitios públicos el 28%. Es decir, que si sumamos O sea, las dos si Si en posiciones, realidad están a favor. al Están en 62%. favor, pero Sí. bueno, pero de pronto si la modificación o la aprobación es inmediata, ese 28 no se iría con el 34%. Yo siento que sí. El Es caso, decir, María Camila, lo que Yo nos sí creo muestra que esto es que mientras entonces más sociedad tengan era los 80-20 debates, en más contra. delibera las... eso es totalmente Pero cierto. Hace 10 años era otra el porcentaje. Hoy Pero es pues hace también 10 acuérdense años que esto ganó era el No, no. 80. aquí la solución es que en unos años nos elijan a nosotros congresistas y nos encargamos de hacer eso, porque aquí ya tenemos un consenso primario. Es Ya. verdad, ojalá todos los Y aquí debates de entrada fueran habría así 4 como votos dice Marla. positivos, porque yo sé que a Nicolás lo Sí, yo convencen. también sé que Sí, Nicolás Nicolás, sería... sí. Bueno, Nicolás para luce ir como una cerrando, persona bastante lamentablemente, y hoy sentí que el tiempo se pasó volando, quiero preguntarles algo en ese mismo sentido a los cuatro, y es independientemente de la posición, y arranco con Nicolás, que es el que hoy se opone puntualmente a este acto legislativo, como está en el momento, ¿será que algún día en Colombia esta regulación o ¿cómo es que es el término Regularización. que es que el proyecto dice? Regularización. Regularización se va a dar? ¿Será que es que estamos luchando contra ese tabú del que habla Felipe, y que independientemente de que queramos guardar las familias, guardar la integridad de los niños en los parques, Colombia va a llegar a ese punto? ¿Lo cree Nicolás? Yo creo que con el tema de la marihuana, sobre todo, va a llegar a ese punto, pero se tiene que hacer bien, y es lo que no veo que esté haciendo bien este proyecto. Entonces le sumo ahí a la conclusión para que los demás la tengan en cuenta. Usted dice, se va a lograr, ¿y será que la regulación en Colombia, teniendo en cuenta que somos uno de los países más productores de muchas de las drogas, bueno, la cocaína es tema aparte, será que el narcotráfico y el microtráfico van a bajar una vez se regularice esto? No lo creo, María Camila, porque primero esto es solo una de muchas drogas. Entiendo que es la más vendida, pero seguramente no es la que genera más rentas para los dineros del narcotráfico. Y acá hay negocios criminales Con todas para las dar drogas. y convidar, de manera que hay que seguir enfrentando al narcotráfico y a la alta criminalidad. Marra, lo que cree que va a pasar con este acto legislativo en un futuro y lo que pasaría si se regulariza con el narcotráfico. Yo creo que definitivamente en un futuro no tan lejano, los colombianos y sobre todo los congresistas, que es la representación de una gran parte de los colombianos, porque recordemos que no todos los colombianos votan necesariamente en las legislativas, yo creo que se va a aprobar. Y se va a aprobar porque yo creo que nosotros hemos demostrado, los colombianos en específico, capacidades para poder dialogar en momentos de crisis y llegar a acuerdos sobre lo fundamental, y eso es algo supremamente Hoy fundamental. aquí estamos, pero... Muy divinos. alvarista, Marla. Sí, es que no hay pero que está bien, desconocer. Marla. La Marla hace 3 años nunca diría esto, pero tenemos que llegar a acuerdos y hemos llegado a acuerdos como sociedad en muchísimos temas, y esto no va a ser la excepción. Yo estoy segura que nuestro amigo aquí Felipe va a hablar con Lozada y van a poder llegar también a un acuerdo sobre cómo generar consensos Eso me encanta. mayoritarios en el Congreso de la República, y sobre todo en 3 años, cuando ya saben, Marla, Nicolás, el otro Nicolás y Felipe, ahí. El Congreso. Y bueno, Ya- con ya el Nicolás narcotráfico... lo estaba diciendo ella sí, también, por eso se me prendió el bombillo. Con el narcotráfico yo creo que es importante también quitarles una porción. No van a desaparecer, en ningún país ha desaparecido, no hay evidencia tampoco que indique que va a suceder en Y Colombia. que dejen de decirlo en el Congreso, porque eso es un gran problema. Pero sin lugar a dudas lo que decía Felipe ahorita es importante, y es que si el 50% del mercado en Colombia, que antes era el 100%, es legal, estamos logrando una ventaja de 50% sobre la criminalidad. Sí, mire que para sumar ahí a la conclusión, Felipe, sí siento que eso que dice Nicolás es importante, y es que hay una gran problemática de argumentación en el Congreso, tanto con el tema de la educación para que no haya consumo, tanto con el tema de que con esto que pasó se le dejó completamente el negocio al narcotráfico y que con la aprobación desaparecería. Felipe, su conclusión. Como dice la canción, a todas diles sí, pero no les digas no les digas cuándo. Algún día Colombia Menos tendrá que mal dar el no paso. mencionó la Ojalá de más Karol pronto G. que antes para poder desmontar la retórica de violencia que ha generado el prohibicionismo. Y luego lo que le restará a Colombia será ser un lobby internacional para el cambio global en la política de drogas. Me parece de forma
acertada lo está intentando hacer el presidente Petro. Esa es una discusión que debe ser global y que nadie más que los colombianos tenemos legitimidad para plantear eso en el escenario internacional, porque somos nosotros los que pusimos los muertos, el dolor, la violencia, el despojo. El narcotráfico casi corrompió nuestra sociedad, pocas esferas de nuestra sociedad no fueron permeadas por el narcotráfico, entonces esa conversación internacional Colombia la debe liderar y para liderarla pues tiene que dar ejemplo y tiene que empezar a plantear una nueva lucha contra las drogas y me parece que ese es el único escenario en el que es posible desmontar la enorme violencia que nos impusieron a través del prohibicionismo. Nicolás. María Camila, yo siento que en un futuro no muy lejano, como decía Marla, la regulación va a ser un hecho y abordando el tema del microtráfico sí va a disminuir, pero yo siento que verlo más allá es cuántas vidas vamos a salvar. El consumidor lo puede comprar de forma segura, lo y puede de comprar calidad. de forma legal, lo puede comprar de calidad y podemos recaudar impuestos y con ese dinero podemos fortalecer el sistema de salud y antes lograr que más personas salgan de las drogas. O sea, volteemos la cosa y propongamos ese acuerdo, ese consenso que se puede llegar para beneficiar también al país en términos económicos y que en términos de salud ayudemos a que más personas salgan de las drogas, pero no satanicemos el tema. Se nota que es diciembre, ¿no? Se Qué nota lindo. que es diciembre y eso me gusta. Pues ojalá se logre no solo despolitizar el proyecto, que lo veo muy difícil, veo aún más difícil el acuerdo, pero ojalá también, Marla, se cumpla lo que usted estaba mencionando ahorita, que por el bien del país nos podamos sentar y llegar a un acuerdo. Pero entonces también hay otra conclusión para ya el cierre y agradecerles a ustedes por haberse subido al andén, y es que Colombia no está del todo representada hoy en el legislativo y que me parece sumamente importante que haya voces como la de Felipe, muy conocedora, la de Nicolás, que tiene en cuenta al consumidor, una problemática que se tiene que tratar, o no una problemática, un hecho, una realidad que necesita un tratamiento y un reconocimiento, y pues la de Marla y la de Nicolás de llegar a un acuerdo sin duda alguna. Entonces, con estas conclusiones, con estos pensamientos positivos, en diciembre nos despedimos hoy del andén. A ustedes gracias por sumarse a esta noche, a este fin de semana en estas transmisiones y nos vemos una próxima semana. Nos vemos ya, no, perdón, este es el último andén de este año 2023, por lo cual fue un gusto acompañarlos junto a Camila Carvajal, siempre discutiendo y analizando los temas que nos importan a nosotros los jóvenes. Nos vemos después de Reyes en el 2024. Una feliz Navidad y un feliz 2024 para ustedes en familia. Chao. Chao. Chao, chao. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a